Señor, ¿puedo comerme el resto de su pastel?, le pregunta una niña hambrienta a un empresario solitario. Conmovido por el valor de la niña, él le ofrece el desayuno y comienza a escucharla. Con cada encuentro, algo dentro de él cambia y viejas heridas comienzan a sanar. Sin darse cuenta, ella le devuelve lo que el dinero nunca pudo comprar: una nueva razón para vivir. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. Una gélida mañana de invierno en Ciudad de México, mientras la niebla se aferraba a los edificios históricos del centro, don Emiliano Fuentes Montemayor, un empresario de 58 años, observaba distraídamente a través de los ventanales del Café Tacuba. El lugar, con sus techos altos y murales que narraban la historia de México, era su refugio matutino, el único momento del día en que se permitía cierta paz antes de sumergirse en el implacable mundo de los negocios. Emiliano era conocido en todo México como el rey del concreto, dueño de Construcciones Fuentes, una de las empresas más grandes del país, responsable de edificar desde rascacielos en Reforma hasta complejos turísticos en la Riviera Maya. Sin embargo, detrás de su impecable traje de casimir italiano y su Rolex de oro, se escondía un hombre devastado por la pérdida. 15 años atrás, un accidente había arrebatado a su esposa Isabel y a su pequeña hija Mariana, de apenas 6 años. Desde entonces, había convertido su corazón en piedra, tan frío y calculado como los edificios que construía. Mientras removía distraídamente su café, algo captó su atención en la calle. Una niña pequeña, de no más de 8 años, miraba con anhelo a través del cristal empañado. No pedía limosna como otros niños de la calle. Simplemente observaba con dignidad los restos de pan dulce en los platos de los comensales. Llevaba un vestido desgastado pero limpio, y su cabello negro estaba recogido en una trenza cuidadosamente peinada. Lo que hizo que Emiliano dejara caer su cucharilla fueron sus ojos, de un verde esmeralda intenso, idénticos a los de su difunta hija. «Señor, ¿desea algo más?», preguntó el mesero, sobresaltándolo. «Sí», respondió Emiliano con voz ronca. «Invita a esa niña a entrar. Dile que la espero en mi mesa». El mesero, acostumbrado a los caprichos de su cliente más adinerado, asintió con discreción. Momentos después, la pequeña estaba de pie junto a su mesa, con la mirada baja pero sin rastro de miedo. «¿Quieres desayunar?», preguntó Emiliano, sorprendido por la emoción que sentía. «No acepto caridad, señor», respondió la niña con una voz clara y educada que contrastaba con su apariencia. «Solo observaba el pan de muerto. Mi abuela solía prepararlo en noviembre». Algo en la dignidad de aquella respuesta tocó una fibra olvidada en el corazón del empresario. «No es caridad, es un intercambio», improvisó. «Yo invito el desayuno y tú me haces compañía. Desayunar solo es triste». La niña lo estudió con una madurez impropia de su edad antes de asentir y tomar asiento frente a él. «Me llamo Lupita». «Lupita Suárez Vidal», se presentó, extendiendo una pequeña mano en un gesto formal que arrancó una sonrisa involuntaria a Emiliano. «Emiliano Fuentes», respondió, estrechando suavemente aquella mano diminuta. Durante la siguiente hora, mientras Lupita devoraba huevos rancheros, frijoles refritos y chocolate caliente, con la mesura de quien sabe que esta comida debe durar, Emiliano descubrió que no estaba ante una niña común. Hablaba con la elocuencia de alguien mucho mayor, utilizando palabras que niños de su edad raramente conocían. «¿Vas a la escuela, Lupita?», preguntó, intentando descifrar el misterio de aquella niña. «Ya no, señor. No desde que mi abuelita, doña Mercedes, cayó enferma hace 2 años», respondió con naturalidad. «Pero leo mucho. La biblioteca abandonada de Santa María tiene muchos libros, y ahí vivo ahora». La revelación golpeó a Emiliano como un puñetazo. «¿Vives en una biblioteca abandonada? ¿Sola?». Lupita asintió, como si fuera lo más normal del mundo. «Desde que mi abuelita está en el hospital».
Voy a verla todos los días, aunque los doctores dicen que no puede oírme. Yo sé que sí puede. ¿Y tu mamá? ¿Tu papá? Mi mamá está en Barcelona. Es arquitecta, explicó con orgullo. Se fue a trabajar allá temporalmente cuando yo tenía 6 años. Debía regresar pronto, pero luego mi abuelita enfermó y... Su voz se apagó brevemente. A mi papá nunca lo conocí. El pragmatismo de Emiliano tomó el control. Nadie del hospital ha llamado a servicios sociales. ¿Nadie sabe que estás sola? Lupita sonrió con una astucia que le recordó a los abogados de su empresa. Mi abuelita me enseñó bien, señor Fuentes. Siempre digo que mi mamá está trabajando y que mi tía me cuida. Tengo una vecina anciana que me ayuda a veces. Si descubren que estoy sola, me llevarán a un orfanato. Y entonces, ¿quién visitará a mi abuelita? La determinación en aquellos ojos verdes paralizó a Emiliano. Durante años había negociado con políticos corruptos, sindicatos poderosos y banqueros despiadados, pero se sentía desarmado ante esta niña. ¿En qué hospital está tu abuela?, le preguntó finalmente. En el Hospital General, el de la Seguridad Social, respondió Lupita. Sala 24, cama 8. Emiliano asintió, memorizando la información. Algo inexplicable estaba ocurriendo. Después de 15 años de existir sin vivir, realmente sentía una conexión con esta niña que desafiaba toda lógica. «Lupita, ¿te gustaría desayunar conmigo mañana también?», se encontró preguntando, sorprendido de sus propias palabras. La niña lo miró con cautela. ¿Por qué querría desayunar con una niña que ni siquiera conoce? Señor Fuentes. La pregunta tan directa y perspicaz le recordó que no estaba tratando con una niña cualquiera. Decidió responder con la misma honestidad. Porque tienes los mismos ojos que mi hija. Ella ya no está. Y hablar contigo me ha hecho sentir algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Lupita asintió, como si comprendiera perfectamente el peso de esas palabras. Vendré mañana, pero solo si me promete una cosa. ¿Qué cosa? Que no llamará a nadie sobre mí. No quiero ir a ningún orfanato. Emiliano debería haber dicho que no podía prometer tal cosa. Como ciudadano responsable, debería contactar a las autoridades. Como empresario acostumbrado a seguir las reglas cuando le convenía, sabía que había protocolos, pero los ojos verdes lo miraban con una mezcla de dignidad y súplica que derribó todas sus defensas. «Te lo prometo», dijo sellando un pacto que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, por primera vez en 15 años, Emiliano no revisó los informes financieros antes de dormir. En lugar de eso, llamó a su jefe de seguridad, un exmilitar llamado Rodrigo Altamirano. «Necesito información sobre una paciente en el Hospital General, Mercedes Vidal, sala 24, cama 8. También sobre su nieta, Lupita Suárez Vidal, y sobre la madre, que aparentemente trabaja como arquitecta en Barcelona. Todo con absoluta discreción». Al colgar, Emiliano se acercó a un cajón que no había abierto en años. Dentro había una fotografía enmarcada de Isabel y Mariana. Los mismos ojos verdes de Lupita le devolvieron la mirada desde el papel. «Tal vez esto signifique algo», murmuró acariciando el cristal que protegía la fotografía. «O tal vez solo sea un viejo tonto buscando fantasmas». Mientras tanto, en la vieja biblioteca abandonada de Santa María, Lupita arreglaba su improvisado hogar entre estanterías polvorientas. Junto a su colchón desgastado, un pequeño altar tenía la fotografía de una mujer mayor sonriente. La niña encendió una vela y susurró como cada noche: «Pronto despertarás, abuelita. Lo presiento. Yo hoy conocí a alguien que podría ayudarnos». Los desayunos con Lupita se convirtieron en una rutina para Emiliano. Durante las siguientes semanas, cada mañana a las 7 en punto, la niña aparecía impecablemente limpia a pesar de sus circunstancias. Emiliano descubrió que se bañaba en los lavabos de un mercado cercano, donde una vendedora de flores le permitía usar agua a cambio de ayuda con los ramos. «¿Sabes? Mi abuelita era profesora en la UNAM», explicó Lupita una mañana mientras untaba mermelada en un pan dulce. Enseñaba literatura y hablaba 4 idiomas: español, inglés, francés y náhuatl.
Siempre decía que el conocimiento era nuestra verdadera herencia. Emiliano escuchaba fascinado. Cada dato sobre la vida de Lupita y su abuela era como una pieza de un rompecabezas que no sabía que necesitaba resolver. ¿Y tu madre? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? La sonrisa de Lupita vaciló por primera vez. Hace mucho tiempo, cuando abuelita enfermó, intenté llamarla al número que tenía, pero ya no funcionaba. Le escribí cartas a la dirección, que me dejó en Barcelona, pero nunca contestó. Mientras tanto, la investigación ordenada por Emiliano avanzaba. Rodrigo Altamirano, su jefe de seguridad, le entregó un sobre confidencial en su oficina del piso 40 de la Torre Fuentes, en 1900, Paseo de la Reforma. Mercedes Vidal Morales, 68 años, profesora emérita de literatura latinoamericana en la UNAM, informó Rodrigo. Sufrió un derrame cerebral severo hace 2 años y está en estado de coma desde entonces. El pronóstico médico es reservado. Emiliano asintió gravemente. ¿Y sobre la madre de la niña? Gabriela Suárez Vidal, 32 años, arquitecta, graduada con honores. Efectivamente trabaja en Barcelona, en el prestigioso estudio Gaudí Contemporáneo. Parece que está haciendo una carrera brillante. ¿Y simplemente abandonó a su hija? Según los registros, dejó a la niña temporalmente con la abuela mientras establecía su carrera en España. Debía ser por 6 meses. Ya han pasado más de 2 años. ¿Ha habido algún contacto? Ninguno documentado desde el derrame de doña Mercedes. Al parecer, nadie notificó a la madre sobre la condición de la abuela. ¿Y la niña? Rodrigo hizo una pausa incómoda. Oficialmente, la niña no aparece en el radar de servicios sociales. Es como si fuera invisible para el sistema. Emiliano se levantó y miró por el ventanal que dominaba la ciudad. Sus edificios se alzaban como monumentos y no es su éxito, pero de pronto le parecieron vacíos, sin propósito. «Hay algo más, don Emiliano», añadió Rodrigo con voz cautelosa. «Revisamos el historial médico de doña Mercedes y encontramos algo curioso. Tiene un tipo sanguíneo extremadamente raro, el mismo que tenía su hermano, don Ricardo». Emiliano se volvió bruscamente. «¿Mi hermano? ¿Qué tiene que ver Ricardo en esto?» «Probablemente nada, señor, solo una coincidencia». Pero Emiliano Fuentes no creía en coincidencias. Su hermano menor, Ricardo, había sido el soñador de la familia, el artista que rechazó unirse al negocio familiar para dedicarse a la música y la poesía. Había muerto joven, en un accidente en la carretera a Acapulco, 30 años atrás. «Investiga más», ordenó. «Quiero saber si existe alguna conexión entre Ricardo y Mercedes Vidal». Esa misma tarde, Emiliano hizo algo que no había hecho en 15 años. Salió temprano de la oficina. Su chofer, sorprendido por la orden, lo llevó al Hospital General. Con la influencia que solo el dinero y el poder pueden comprar, consiguió entrar en la sala donde yacía Mercedes Vidal. La mujer en la cama parecía mucho mayor que sus 68 años. Tubos y monitores la rodeaban, manteniendo a duras penas el tenue hilo de vida. Emiliano se acercó lentamente, estudiando el rostro sereno. Había algo vagamente familiar en sus rasgos, pero no podía precisar qué. «Señor Fuentes», lo saludó una enfermera entrando a la habitación. «No esperábamos su visita. Solo quería conocer a la abuela de Lupita», respondió sorprendido de que conocieran su nombre. «La pequeña nos ha hablado de usted», sonrió la enfermera. «Viene todos los días sin falta. Le lee cuentos, le cuenta su día. Es extraordinaria esa niña». «¿Cuál es el verdadero pronóstico?», preguntó Emiliano sin rodeos. La sonrisa de la enfermera se desvaneció. «Honestamente, señor, es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo. Este hospital hace lo que puede, pero con los recortes presupuestarios». No necesitó terminar la frase. Emiliano entendió perfectamente lo que no decía. Sin tratamientos especializados, doña Mercedes simplemente seguiría deteriorándose hasta que su cuerpo se rindiera. ¿Qué necesitaría para tener una oportunidad real de recuperación? Existen terapias experimentales en la Clínica San Ángel, pero son tratamientos carísimos que ningún seguro cubre, respondió la enfermera con resignación.
Emiliano asintió, tomando una decisión instantánea. Gracias por la información. Al día siguiente, durante su desayuno habitual, Emiliano observó a Lupita con nuevos ojos. Si su intuición era correcta, esta niña podría tener una conexión con su familia que iba más allá de la coincidencia, de los ojos verdes. Lupita, ¿alguna vez tu abuela te habló de tu abuelo? ¿O de alguien especial en su juventud? La niña dejó su chocolate caliente y arrugó la frente pensativa. Abuelita tenía un álbum de fotos que miraba a veces cuando creía que yo estaba dormida. Había un hombre al que llamaba mi poeta. Decía que era el amor de su vida, pero que el destino los separó. ¿Recuerdas su nombre? No, nunca lo dijo, pero tengo el álbum guardado en la biblioteca. Es uno de mis tesoros. Esa misma tarde, Emiliano se encontró haciendo algo impensable, visitando la decrépita biblioteca abandonada de Santa María, un edificio colonial que alguna vez fue hermoso, pero que ahora se desmoronaba lentamente en 1900, un barrio olvidado de la ciudad. Lupita lo guió con orgullo por su hogar, mostrándole cómo había organizado un espacio habitable entre los libros polvorientos. Una colchoneta limpia, una pequeña colección de ropa cuidadosamente doblada, algunos útiles escolares y, lo más impresionante, cientos de libros organizados por temas. Este es mi dormitorio, mi sala y mi escuela, explicó con una dignidad que estrujó el corazón de Emiliano. Y aquí guardo mis tesoros. De debajo de una tabla suelta, extrajo una caja de metal. Dentro estaba el mencionado álbum, junto con algunos documentos y una pequeña caja de música. Este era el álbum secreto de abuelita, dijo entregándoselo con confianza absoluta. Emiliano lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas mostraban a una joven y hermosa Mercedes en sus años universitarios. Y luego, en la tercera página, su corazón se detuvo. Allí estaba Ricardo, su hermano menor, abrazando a Mercedes frente a la Facultad de Filosofía y Letras. La foto, amarillenta por el tiempo, mostraba a dos jóvenes enamorados con toda la vida por delante. «Este hombre», murmuró Emiliano, incapaz de terminar la frase. «¿Lo conoce?», preguntó Lupita, acercándose. «Es mi hermano», respondió finalmente. «Mi hermano Ricardo». Los ojos de Lupita se abrieron como platos. ¿Su hermano era el poeta de mi abuelita? Emiliano siguió pasando páginas, encontrando más fotos de Ricardo y Mercedes, cartas de amor a medio leer, entradas de conciertos. Y entonces, casi al final del álbum, una fotografía que lo dejó sin aliento. Ricardo sosteniendo a una bebé recién nacida. Al reverso, con letra temblorosa, decía: «Ricardo con nuestra hija Gabriela, 1992». Las piezas encajaron con una claridad abrumadora. Gabriela, la madre de Lupita, era hija de su hermano Ricardo, lo que significaba que Lupita, la niña de ojos verdes que había aparecido misteriosamente en su vida, era su sobrina nieta. «Lupita», dijo con voz quebrada, «creo que tenemos mucho de qué hablar». Mientras tanto, en las oficinas centrales de Construcciones Fuentes, Javier Mendoza, ex socio de Emiliano y actual director de una constructora rival, recibía una información interesante. «Dices que Emiliano Fuentes ha estado frecuentando el Hospital General y una biblioteca abandonada», se preguntó con interés malicioso. «Qué curioso, el rey del concreto haciendo obras de caridad, o quizás haya algo más. Investiga a fondo. Todo lo que tenga que ver con Emiliano Fuentes me interesa, especialmente sus debilidades». La revelación sacudió los cimientos del mundo ordenado y controlado de Emiliano Fuentes. Aquella noche, tras dejar a Lupita en la biblioteca con la promesa de regresar al día siguiente, se encerró en su penthouse de Polanco con una botella de tequila añejo y las viejas cajas que contenían los recuerdos de Ricardo. Entre fotografías, desteñidas y cartas amarillentas, encontró un diario que su hermano había mantenido durante sus años universitarios. Las páginas confirmaban lo que el álbum de Mercedes ya había revelado. Su hermano y la profesora habían mantenido un romance intenso que la familia Fuentes jamás aprobó. 12
de mayo de 1991, leyó Emiliano. Hoy le he dicho a Mercedes que será madre. Sus ojos brillaban más que todas las estrellas de Coyoacán, pero también había miedo. El rector de la universidad la ha amenazado con expulsarla si se sabe que mantiene una relación con un alumno. Y mi padre, me desheredará si sabe que planeo casarme con una mujer 10 años mayor que yo. ¿Por qué el amor debe enfrentar tantos obstáculos? Emiliano recordaba vagamente las discusiones de aquella época. Su padre, don Augusto Fuentes, patriarca inflexible de la dinastía constructora, había destinado a Ricardo a seguir sus pasos junto a Emiliano. La rebeldía de su hermano menor, dedicándose a la poesía y la música en lugar de los negocios, ya era motivo suficiente de conflicto. Una relación inapropiada habría sido la gota que derramó el vaso. 20 de octubre de 1991, continuaba. Otra entrada. Mercedes está en su 7º mes. Hemos decidido mantener todo en secreto hasta después del nacimiento. He convencido a Emiliano para que me ayude económicamente sin hacer preguntas. Es el único en quien puedo confiar. Aunque nunca lo demuestre, sé que mi hermano tiene corazón bajo esa fachada de ejecutivo implacable. Emiliano dejó caer el diario. Recordaba perfectamente aquella conversación. Ricardo había solicitado una suma considerable sin explicaciones, y él, siguiendo el código de honor entre hermanos, había accedido sin cuestionar. Nunca imaginó que ese dinero sería para apoyar a una familia secreta. La última entrada del diario era del 15 de febrero de 1992. Gabriela ha nacido hoy. Tiene los ojos verdes de nuestra abuela Carmen. Mercedes y yo hemos firmado un acuerdo. Mi nombre no aparecerá en el acta de nacimiento para proteger su carrera, pero estableceré un fideicomiso para garantizar el futuro de mi hija. Algún día, cuando las circunstancias cambien, reconoceré públicamente a Gabriela como mi heredera legítima. Mientras tanto, debo contentarme con ser el amigo de la familia que visita ocasionalmente. Ese día nunca llegó. 3 meses después, Ricardo fallecería en la carretera a Acapulco, y Emiliano, sumido en la construcción de su imperio, jamás volvió a pensar en aquellas misteriosas peticiones de dinero. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Rodrigo Altamirano. Don Emiliano, he completado la investigación. Tengo documentos que confirman todo. Don Ricardo estableció un fideicomiso para Gabriela Suárez Vidal. La cláusula principal estipulaba que al cumplir 25 años, recibiría una suma considerable junto con una carta explicando su verdadera paternidad. ¿Y ese fideicomiso se ejecutó? Sí, señor. Cuando Gabriela cumplió 25 años, el banco le entregó el dinero y la carta. Fue justo después de eso que decidió irse a Barcelona. ¿Y qué hay de los tratamientos para doña Mercedes? ¿Has averiguado algo? La Clínica San Ángel tiene un programa experimental de neuroregeneración que ha mostrado resultados prometedores en casos similares. El costo aproximado es de 1.5 millones de pesos mensuales, durante al menos 6 meses. Haz los arreglos, ordenó Emiliano sin titubear. Quiero que la trasladen mañana mismo, con máxima discreción. A la mañana siguiente, durante el desayuno habitual, Emiliano observó a Lupita con nuevos ojos. No solo era la niña con los ojos de su hija perdida, era la última conexión con su hermano, la familia que nunca supo que tenía. Lupita, comenzó con cautela, he estado pensando, la biblioteca donde vives no es lugar para una niña. La pequeña lo miró con recelo. Ya le dije que no iré a ningún orfanato. No hablo de eso. Tengo una casa grande con muchas habitaciones vacías. Podrías quedarte allí temporalmente mientras busco a tu madre y ayudamos a tu abuela a recuperarse. Los ojos verdes se agrandaron. Ha encontrado a mi mamá. Va a ayudar a mi abuelita. Estoy trabajando en ambas cosas, respondió Emiliano con honestidad. Tu abuela será trasladada hoy a una clínica privada, donde recibirá los mejores tratamientos disponibles. Y en mí me siento san. Cuanto a tu madre, tengo personas buscándola en Barcelona. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por las mejillas de Lupita.
¿Por qué hace todo esto por nosotras? ¿De verdad solo porque tengo los ojos como su hija? Emiliano dudó. ¿Debía revelarle la verdad? ¿Que era su tío abuelo, que la sangre de los Fuentes corría por sus venas? Decidió que era demasiado pronto. Digamos que tu abuela y mi familia tuvieron una conexión especial hace mucho tiempo, respondió enigmáticamente. Considéralo como saldar una deuda antigua. 2 días después, Lupita se instalaba en la mansión Fuentes en Las Lomas. La niña, acostumbrada a la austeridad de la biblioteca abandonada, observaba con asombro contenido los salones marmóreos y las obras de arte. Emiliano le había asignado una habitación junto a la que una vez perteneció a Mariana, su hija fallecida, pero sin revelarle este detalle. «Señor Fuentes», preguntó Lupita durante la cena, preparada por doña Consuelo, el ama de llaves que miraba con desconfianza a la recién llegada. «¿Puedo seguir visitando a mi abuelita en el hospital nuevo?» «Por supuesto», respondió Emiliano. «De hecho, te llevaré personalmente mañana». La visita a la Clínica San Ángel fue reveladora. Mercedes Vidal había sido instalada en una suite privada con todos los lujos y tecnologías médicas disponibles. El doctor Alejandro Soto, neurólogo de renombre internacional, les explicó el tratamiento. Es una terapia pionera que combina estimulación cerebral profunda con regeneración celular, explicó. No puedo prometer milagros, pero hemos visto pacientes con daño similar despertar y recuperar funciones importantes. ¿Mi abuelita volverá a hablar conmigo?, preguntó Lupita con una esperanza que estrujó el corazón de Emiliano. «Es posible, pequeña», respondió el médico con una sonrisa cautelosa. «El cerebro humano es sorprendente, y más cuando recibe el estímulo adecuado. Tus visitas, tu voz, son parte crucial del tratamiento». Mientras tanto, en Barcelona, una arquitecta de 32 años revisaba planos en su elegante despacho con vistas a la Sagrada Familia. Gabriela Suárez Vidal había construido una carrera impresionante, especializándose en la restauración de edificios históricos. Su talento le había ganado proyectos prestigiosos y reconocimiento internacional. El sonido de su teléfono interrumpió su concentración. Era un número de México que no reconocía. «¿Gabriela Suárez?», preguntó una voz masculina al otro lado. «Sí, ¿quién habla?». «Mi nombre es Rodrigo Altamirano. Llamo en nombre de don Emiliano Fuentes Montemayor». Gabriela se tensó. Reconocía ese apellido. Lo había visto en la carta que recibió junto con el fideicomiso hace 7 años, la carta que reveló que su padre biológico era Ricardo Fuentes, hermano menor del magnate de la construcción. «¿Qué quiere el señor Fuentes conmigo?», preguntó, con frialdad. «Señorita Suárez, se trata de su madre, doña Mercedes, y de su hija Lupita». El color abandonó el rostro de Gabriela. «¿Le ha pasado algo a Lupita? ¿A mi madre?». Sería mejor que el señor Fuentes le explicara personalmente. «Estará en Barcelona mañana. ¿Podría recibirlo en su oficina a las 10:00? Después de colgar, Gabriela se derrumbó en su silla. 7 años atrás, al descubrir su verdadera ascendencia, había huido a España, incapaz de procesar que toda su vida había sido una elaborada mentira. Su madre nunca le había hablado de Ricardo Fuentes, dejándole creer que su padre había sido un estudiante extranjero que regresó a su país. El fideicomiso le había proporcionado independencia financiera, permitiéndole establecerse en Barcelona sin preocupaciones económicas. La distancia con su hija debía ser temporal, solo hasta organizar su nueva vida. Pero los meses se convirtieron en años, y el miedo a enfrentar su pasado creció hasta paralizar cualquier intento de retorno. Y ahora Emiliano Fuentes, el hermano del padre que nunca conoció, venía a buscarla. ¿Qué habría ocurrido para provocar este acercamiento después de tantos años de silencio? Mientras Gabriela enfrentaba sus demonios en Barcelona, en Ciudad de México, Javier Mendoza, el ex socio de Emiliano, se reunía con sus abogados. «Entonces, me están diciendo que Emiliano Fuentes ha tomado bajo su custodia a una menor sin autorización legal y ha transferido a una paciente en coma a una clínica privada sin ser familiar directo». «Así es, señor Mendoza».
confirmó uno de los abogados. Técnicamente ha cometido varias irregularidades que podrían constituir delitos. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Javier. Interesante, muy interesante. Preparen una denuncia anónima para servicios infantiles y contacten discretamente con nuestros amigos en la prensa. El rey del concreto está a punto de descubrir que incluso los imperios más sólidos pueden derrumbarse cuando se atacan sus cimientos. El aeropuerto de Barcelona recibió a Emiliano Fuentes con un día soleado que contrastaba con la tormenta interior que lo consumía. Durante el vuelo, había repasado mentalmente cada palabra que diría a Gabriela, pero ningún discurso parecía adecuado para la situación. ¿Cómo explicarle a una mujer que habías ignorado durante décadas que eras su tío? ¿Cómo recriminarle el abandono de su hija cuando tú mismo habías fallado en reconocer los lazos familiares? El estudio de arquitectura donde Gabriela trabajaba ocupaba la planta superior de un edificio modernista en el Eixample barcelonés. Al entrar, Emiliano quedó impresionado por los planos y maquetas que decoraban el espacio. El talento de su sobrina era evidente incluso para alguien ajeno al mundo del diseño arquitectónico. «Señor Fuentes», saludó una voz femenina a sus espaldas. Lo estaba esperando. Emiliano se giró y quedó momentáneamente sin palabras. Gabriela Suárez era la viva imagen de Ricardo. Los mismos pómulos altos, la misma barbilla decidida, aunque sus ojos eran oscuros, no verdes como los de Lupita. «Gabriela», respondió finalmente, extendiendo su mano. «Gracias por recibirme». La mujer ignoró el gesto. «Vayamos al grano». Su asistente mencionó a mi madre y a mi hija. «¿Qué ha ocurrido?» Emiliano respiró profundamente. «Tu madre sufrió un derrame cerebral hace 2 años. Ha estado en coma desde entonces». El color abandonó el rostro de Gabriela. «¿2 años? Pero eso es imposible. Hablamos por teléfono hace poco más de 1 año. Me dijo que todo estaba bien, que Lupita estaba bien». «Me temo que eso no pudo ser así», respondió Emiliano con suavidad. «Mercedes ha estado inconsciente todo este tiempo. Y Lupita ha estado viviendo sola desde entonces». «¿Sola? ¿Mi hija de 8 años sola?». La incredulidad dio paso al horror. «No, debe haber algún error. Mi madre tenía amigas, vecinas, alguien debía estar cuidando de Lupita». «Nadie lo estaba», respondió Emiliano con firmeza. «La niña ha sobrevivido por su cuenta, durmiendo en una biblioteca abandonada, alimentándose como podía y visitando fielmente a su abuela cada día. Es una niña extraordinaria, Gabriela. Una niña que ha necesitado desesperadamente a su madre». Las palabras golpearon a Gabriela como un mazo. Se desplomó en una silla, con la mirada perdida. ¿Cómo la encontró usted?» «Por casualidad. O quizás el destino», respondió Emiliano suavizando su tono. Sus ojos verdes me recordaron a alguien. Luego descubrí quién era realmente. «Mi sobrina nieta», murmuró Gabriela, «la hija de su hermano». «Así es. Ricardo era mi hermano menor». «Lo sé», respondió ella con amargura. «Descubrí toda la historia cuando recibí el fideicomiso y la carta. Mi madre nunca me habló de él mientras crecía. Me dijo que mi padre había sido un estudiante extranjero. Fue devastador descubrir que toda mi vida había sido construida sobre mentiras». Emiliano asintió comprensivamente. Mercedes tenía sus razones para el secreto. Mi padre jamás habría aceptado la relación. Ricardo era 10 años menor que ella, y en aquella época, esa diferencia de edad sumada a la relación profesora-alumno habría destruido su carrera. ¿Y eso justifica que me ocultara mi verdadera identidad durante 25 años? Espetó Gabriela con rabia contenida. «No estoy aquí para juzgar el pasado, Gabriela», respondió Emiliano. «Estoy aquí por Lupita. Tu hija te necesita ahora». Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por las mejillas de la arquitecta. Cuando recibí la carta y el dinero, entré en pánico. No sabía cómo enfrentar a mi madre, cómo procesar que el hombre al que recordaba vagamente como el amigo poeta que nos visitaba era en realidad mi padre. Huir a Barcelona pareció la única salida. ¿Y Lupita?
¿También era necesario abandonarla? Yo no la abandoné, exclamó Gabriela con vehemencia. La dejé temporalmente con mi madre mientras establecía mi vida aquí. Enviaba dinero, regularmente. Hablábamos por teléfono. El plan era traerlas a ambas a vivir conmigo en cuanto me asentara profesionalmente. ¿Y cuándo fue la última vez que realmente hablaste con Lupita, no con tu madre haciéndose pasar por ella? La pregunta quedó flotando en el aire, dolorosa en su precisión. Gabriela bajó la mirada, incapaz de responder. He transferido a Mercedes a una clínica privada, continuó Emiliano, cambiando de tema. Está recibiendo tratamientos experimentales que podrían ayudarla a recuperarse. Y Lupita está viviendo temporalmente en mi casa. ¿Por qué hace todo esto?, preguntó Gabriela desconcertada. Porque somos familia, respondió simplemente Emiliano. Ricardo era mi hermano. Te debo a ti y a tu hija la protección que él habría querido darles. El vuelo de regreso a México fue silencioso. Gabriela, sentada junto a Emiliano en el jet privado, miraba por la ventanilla sumida en sus pensamientos. Había empacado apresuradamente, solicitado una licencia indefinida en el estudio y dejado su lujoso apartamento en manos de una agencia inmobiliaria. Toda su vida en Barcelona, cuidadosamente construida durante 7 años, abandonada en cuestión de horas. ¿Qué le has dicho a Lupita sobre mí?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Solo que te estaba buscando. No le he contado sobre Ricardo ni sobre nuestra relación familiar. Creí que eso te correspondía a ti. Gabriela asintió agradecida. ¿Cómo es ella? Han pasado tantos años. Una sonrisa suavizó el rostro normalmente adusto de Emiliano. Es extraordinaria, inteligente, valiente, compasiva. Ha sobrevivido en circunstancias que habrían derrotado a muchos adultos y aún así mantiene una dignidad y una esperanza que me ha devuelto algo que creía perdido. ¿El qué? Fe en la humanidad, supongo, respondió con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, en Ciudad de México se gestaba una tormenta. Javier Mendoza había puesto en marcha su plan. Un reportero del influyente periódico El Universal publicaba una nota titulada «Filantropía o secuestro. Magnate de la construcción acoge ilegalmente a menor abandonada». El artículo, cuidadosamente redactado para insinuar sin acusar directamente, planteaba serias dudas sobre las intenciones de Emiliano Fuentes al acoger a una niña sin relación aparente con él y transferir a una paciente en coma sin autorización legal. Simultáneamente, una denuncia anónima llegaba a servicios infantiles, alertando sobre la situación irregular de Lupita y cuestionando la idoneidad de Emiliano como guardián temporal. El plan de Javier se completaba con una tercera maniobra. Había contactado a un conglomerado extranjero, Construcciones Globales, para sugerir una fusión hostil con Construcciones Fuentes, aprovechando el momento de vulnerabilidad que se avecinaba. En la mansión Fuentes, ajena a estas maquinaciones, Lupita experimentaba por primera vez en años la sensación de seguridad. Doña Consuelo, inicialmente recelosa, había caído rendida ante la educación y dulzura de la niña. Ahora le enseñaba a preparar chocolate caliente tradicional y le contaba historias sobre la familia Fuentes. ¿De verdad el señor Emiliano ha encontrado a mi mamá?, preguntó Lupita mientras ayudaba a la anciana a amasar masa para tortillas. Eso parece, mijita, respondió doña Consuelo. Don Emiliano nunca dice cosas que no puede cumplir. Si dijo que la encontraría, es que ya lo hizo. ¿Crees que ella querrá verme? Han pasado muchos años. La anciana detuvo su labor y miró a la niña con compasión. Ninguna madre verdadera puede resistirse al llamado de la sangre, mi niña. Y si por alguna razón ella no respondiera como debe, recuerda que ahora tienes a don Emiliano. Nunca lo había visto tan vivo desde la tragedia. ¿Qué tragedia? Doña Consuelo se mordió el labio, consciente de haber hablado demasiado. No me corresponde a mí contarte esas cosas, mijita. Son historias tristes del pasado. La llegada de Rodrigo Altamirano interrumpió la conversación. El jefe de seguridad solicitó hablar urgentemente con doña Consuelo, alejándose de los
oídos curiosos de Lupita. Sin embargo, la niña, acostumbrada a sobrevivir mediante la observación atenta, notó la expresión de alarma que cruzó el rostro del ama de llaves. Esa noche, mientras fingía dormir, escuchó a Rodrigo hablando por teléfono en el pasillo. Sí, don Emiliano, la situación es grave. El periódico ha publicado insinuaciones muy serias y Servicios Infantiles ha anunciado una visita para mañana. Alguien está orquestando esto deliberadamente. Sí, señor, sospecho de Javier Mendoza. Sus movimientos recientes en el mercado apuntan a una posible toma hostil de la empresa. Entiendo. Prepararemos todo para su llegada mañana con la señora Gabriela. El corazón de Lupita dio un vuelco. Su madre regresaba mañana. Después de tanto tiempo soñando con este momento, una mezcla de emoción y miedo la invadió. ¿Cómo sería el reencuentro? ¿La reconocería siquiera su madre tras tantos años? Y más importante aún, ¿por qué nunca había vuelto a buscarla? En la clínica San Ángel, un acontecimiento extraordinario tenía lugar. Mercedes Vidal, contra todo pronóstico médico, mostraba signos de actividad cerebral aumentada. Los monitores registraban respuestas a estímulos externos, especialmente cuando las enfermeras reproducían las grabaciones de Lupita leyendo cuentos que Emiliano había mandado instalar. Es realmente sorprendente, comentó el doctor Soto a su equipo. El tratamiento está funcionando mucho más rápido de lo esperado. Si esto continúa así, podríamos ver un despertar parcial en las próximas semanas. Lo que nadie sabía era que, en la oscuridad de su mente, Mercedes Vidal luchaba por emerger. Fragmentos de conciencia empezaban a conectarse, impulsados por la voz de su nieta y por una urgencia inexplicable. Algo en lo más profundo de su ser sentía que su familia la necesitaba ahora más que nunca. El regreso a Ciudad de México estuvo marcado por una tensión creciente. Mientras el jet privado comenzaba su descenso, Rodrigo Altamirano envió un mensaje cifrado a Emiliano. Situación crítica. Servicios Infantiles llegará a las 14:00. Prensa acampada frente a la mansión. Asesoría legal en espera. ¿Sucede algo malo?, se preguntó Gabriela, notando la expresión sombría de Emiliano. Complicaciones, respondió escuetamente. Parece que alguien ha decidido convertir nuestra situación familiar en un espectáculo mediático. Al aterrizar, en lugar de dirigirse directamente a la mansión, Emiliano ordenó al chofer llevarlos primero a la clínica San Ángel. Antes de enfrentar lo que viene, hay alguien que debes ver, le explicó a Gabriela. La arquitecta entró con paso vacilante a la habitación donde su madre yacía conectada a sofisticados equipos médicos. A pesar de la palidez y la delgadez extrema, Mercedes Vidal mantenía cierta dignidad serena en su rostro inconsciente. «Mamá», susurró Gabriela, acercándose a la cama con lágrimas contenidas. «Lo siento tanto. No sabía yo». Tomando la mano inerte de su madre, Gabriela dejó fluir años de emociones reprimidas. Le habló de su vida en Barcelona, de los premios arquitectónicos recibidos, de lo mucho que extrañaba su sabiduría y, sobre todo, de la culpa que la corroía por haber dejado a Lupita. «Debí haber estado ahí», sollozó. «Debí haber respondido tus llamadas, tus cartas, pero tenía tanto miedo de enfrentar la verdad, de enfrentarte después de descubrir lo de Ricardo Fuentes». Emiliano observaba desde la puerta, concediéndole intimidad, pero sin poder evitar escuchar. Comprendía ahora más claramente el ciclo de secretos y miedos que había separado a esta familia. De repente, uno de los monitores emitió un pitido diferente. El doctor Soto entró apresuradamente, seguido por 2 enfermeras. «Está respondiendo», exclamó el médico con asombro observando las lecturas. «Su actividad cerebral ha aumentado significativamente. Señora, siga hablándole, por favor». Gabriela, entre lágrimas, continuó su monólogo. Para sorpresa de todos, los dedos de Mercedes se movieron ligeramente, apretando débilmente la mano de su hija. «Mamá, ¿puedes oírme?», exclamó Gabriela, inclinándose más cerca. Los párpados de Mercedes temblaron y, tras un esfuerzo visible,
se abrieron levemente. Sus ojos, desorientados al principio, se fijaron gradualmente en el rostro de su hija. «Mi niña», susurró con voz apenas audible. El doctor Soto no podía ocultar su asombro. «Esto es extraordinario. Los casos de despertar después de un coma tan prolongado son extremadamente raros, especialmente con capacidad de habla inmediata. ¿Dónde está Lupita?», preguntó Mercedes con dificultad. «Está a salvo, mamá», respondió Gabriela entre lágrimas. «Está con familia». Los ojos de Mercedes se movieron lentamente hasta encontrar la figura de Emiliano en la puerta. Un destello de reconocimiento iluminó su mirada. «Fuentes», murmuró, «te pareces a él». Emiliano se acercó a la cama. «Soy Emiliano Fuentes, Mercedes, el hermano de Ricardo». Una débil sonrisa se dibujó en los labios de la mujer. Al fin, la familia se unida. El momento de reconciliación fue interrumpido por una llamada urgente. Rodrigo informaba que los representantes de servicios infantiles habían llegado antes de lo previsto a la mansión y exigían ver a Lupita inmediatamente. «Debemos irnos», anunció Emiliano. «Mercedes necesita descansar y nosotros tenemos una situación que resolver». «No entiendo qué está pasando», dijo Gabriela mientras subían al auto. «¿Por qué servicios infantiles está involucrado?» «Alguien ha presentado una denuncia anónima», explicó Emiliano, «sugiriendo que he secuestrado a tu hija y que mis intenciones no son honorables. Es una táctica sucia para desestabilizarme. ¿Quién haría algo así?» «Javier Mendoza, mi ex socio. Hace años lo expulsé de la empresa cuando descubrí que desviaba fondos. Ha esperado pacientemente su venganza y ahora cree haber encontrado mi punto débil». Al llegar a la mansión, encontraron a 2 trabajadoras sociales en la sala principal, interrogando a una Lupita visiblemente incómoda bajo la mirada protectora de doña Consuelo. «Mamá», exclamó la niña al ver a Gabriela. Su voz contenía una mezcla de sorpresa, alegría y un dejo de recriminación, que no pasó desapercibido para nadie. Gabriela se quedó paralizada momentáneamente. La niña, que recordaba de apenas un año, se había transformado en esta pequeña persona con ojos inteligentes y postura digna. «Lupita», susurró, acercándose lentamente como quien teme espantar a un pajarillo. El abrazo entre madre e hija fue torpe al principio, luego desesperado. Años de ausencia se disolvieron en lágrimas mientras las trabajadoras sociales observaban la escena con expresiones confusas. «¿Usted es la madre biológica?», preguntó finalmente una de ellas, consultando sus documentos. «Sí», respondió Gabriela sin soltar a Lupita. «He estado en España por circunstancias complicadas. El señor Fuentes me localizó y me informó sobre la situación de mi madre y mi hija. Según nuestra información, esta niña ha estado viviendo en situación de abandono durante casi 2 años y recientemente el señor Fuentes la acogió sin ningún proceso legal», intervino la otra trabajadora. «Necesitamos documentación que pruebe su maternidad y una explicación de por qué permitió esta situación». La tensión en 1900. La sala era palpable. Emiliano estaba a punto de responder cuando la puerta principal se abrió de golpe. Javier Mendoza, acompañado por un equipo de abogados y un fotógrafo que claramente trabajaba para algún medio, entró con una sonrisa maliciosa. «Lamento interrumpir esta conmovedora reunión familiar», anunció con falsa cortesía, «pero creo que hay asuntos legales urgentes que resolver». «No tienes ningún derecho a estar aquí, Javier», respondió Emiliano con frialdad. «Esta es una residencia privada». «Oh, pero tengo todo el derecho cuando se trata de proteger a una menor en peligro», respondió Javier entregando unos documentos a las trabajadoras sociales. «Como ciudadano preocupado he solicitado formalmente la intervención del Estado en este caso tan peculiar». Emiliano mantuvo la compostura, aunque por dentro hervía de indignación. «Esto es una vendetta personal, nada más». «¿Personal? En absoluto», sonrió Javier.
Solo me preocupa que el gran Emiliano Fuentes esté utilizando a esta pobre niña para algún retorcido consuelo por la tragedia que sufrió hace 15 años. Todos sabemos cuán devastado quedó tras perder a Milesi Nomesiana, su familia. Quizás ahora intenta reemplazarla. Las palabras, cuidadosamente elegidas para herir, alcanzaron su objetivo. Por un momento, la máscara de control de Emiliano se resquebrajó, revelando un dolor tan crudo que incluso las trabajadoras sociales se sintieron incómodas. Fue Lupita quien intervino, con una madurez que dejó a todos sorprendidos. «El señor Emiliano no me ha secuestrado ni me ha hecho daño», declaró con firmeza. «Me encontró pidiendo sobras de comida, descubrió que vivía sola en una biblioteca abandonada mientras visitaba a mi abuelita en coma y me ofreció ayuda. Nadie más se había preocupado por mí en 2 años». Sus palabras, dichas con la brutal honestidad de la infancia, crearon un silencio incómodo. «Y ahora mi abuelita está despertando gracias a los doctores que él contrató», continuó Lupita, «y ha traído a mi mamá de regreso. No entiendo por qué este señor dice cosas malas sobre alguien que solo nos ha ayudado». Javier, momentáneamente descolocado, recuperó rápidamente su compostura. «Conmovedora defensa, pequeña. Pero la ley es clara. El señor Fuentes no tiene ningún derecho legal sobre ti y tu madre. Bueno, su abandono prolongado plantea serias dudas sobre su capacidad para cuidarte adecuadamente». En ese momento, Rodrigo Altamirano entró discretamente y entregó un sobre a Emiliano. Tras revisar brevemente su contenido, el empresario sonrió, por primera vez desde que comenzó el confrontamiento. «Creo que esto aclara la situación legal», dijo, entregando los documentos a las trabajadoras sociales. Mercedes Vidal otorgó a Gabriela Suárez, aquí presente, la custodia total de Lupita. Y acaba de firmar un documento notariado concediéndome a mí la custodia temporal compartida en caso de que Gabriela no pudiera ejercerla por cualquier motivo. «¿Cómo es posible?» «Mercedes Vidal está en coma», exclamó Javier. «Ya no», respondió Emiliano con satisfacción. «Ha despertado esta mañana, con suficiente lucidez para reconocer a su hija y expresar su voluntad. El doctor Soto de la Clínica San Ángel ha certificado su capacidad mental para tomar decisiones legales, limitadas pero válidas». Las trabajadoras sociales revisaron los documentos con atención. «Estos papeles parecen en orden», admitió finalmente una de ellas, «aunque realizaremos visitas de seguimiento para asegurar el bienestar de la menor». Javier Mendoza palideció visiblemente. Su plan cuidadosamente orquestado se desmoronaba ante sus ojos. Sin embargo, aún tenía un as bajo la manga. «Quizás has ganado esta batalla, Emiliano», dijo en voz baja mientras se dirigía a la salida. «Pero la guerra apenas comienza. Disfruta de tu familia mientras puedas. El consorcio internacional está muy interesado en la propuesta que les he presentado». Cuando todos los visitantes indeseados se marcharon, Gabriela se volvió hacia Emiliano con expresión confusa. ¿De qué consorcio hablaba? ¿Qué propuesta? El rostro de Emiliano se ensombreció. «Construcciones Globales, un gigante multinacional, lleva meses intentando absorber mi empresa. Javier les ha ofrecido su ayuda para forzar una fusión hostil». ¿Y eso es tan grave? Las fusiones son comunes en el mundo empresarial. «Esta no es una fusión cualquiera», explicó Emiliano. «Han puesto una condición específica que Javier debe haber sugerido. Quieren que me desvincule completamente de cualquier responsabilidad familiar por al menos 2 años, argumentando que necesitarán mi dedicación total para la transición». La implicación era clara y aterradora. «¿Te están pidiendo que nos abandones?», preguntó Gabriela, incrédula. «Exactamente. Y si rechazo la fusión, Javier ha maniobrado para que varios inversores retiren su apoyo simultáneamente, lo que podría llevar a la empresa a la bancarrota». «Pero eso es chantaje», intervino Lupita, que escuchaba atentamente. Emiliano se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «Lo es, pequeña, y ahora debo tomar la decisión más difícil de mi vida, salvar la empresa que construí durante décadas o proteger a la familia que acabo de encontrar». «¿Y qué harás?», preguntó Gabriela,
abrazando protectoramente a su hija. Emiliano miró a los ojos verdes de Lupita, tan similares a los de su hija perdida, y por primera vez en 15 años sintió absoluta claridad. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, respondió. Elegir lo que realmente importa. La noticia del despertar de Mercedes Vidal se propagó rápidamente entre el personal de la Clínica San Ángel. Lo que había comenzado como un caso médico prácticamente perdido, se transformaba ahora en lo que el doctor Soto llamaba un milagro científico, digno de publicación en revistas especializadas. Cada día, Mercedes recuperaba más funciones. Primero el habla, aunque entrecortada, luego movimientos limitados en sus extremidades derechas. Finalmente, la capacidad de mantenerse sentada con ayuda. Gabriela había instalado una cama plegable en la habitación de su madre, negándose a separarse de ella. Las dos mujeres tenían décadas de conversaciones pendientes, de secretos por desvelar, de heridas por sanar. Lupita las visitaba cada tarde después de las clases particulares que Emiliano había contratado para ayudarla a ponerse al día académicamente. ¿Por qué nunca me contaste sobre mi padre?, preguntó Gabriela una noche, mientras ayudaba a Mercedes con sus ejercicios de rehabilitación. La anciana profesora suspiró profundamente. Por miedo, hija, miedo y vergüenza. ¿Vergüenza de qué? ¿De amar a alguien? De las circunstancias, respondió Mercedes con voz débil pero clara. Yo era su profesora 10 años mayor que él. Don Augusto Fuentes, el patriarca, me amenazó personalmente cuando supo del embarazo. Me ofreció dinero para desaparecer el problema, y cuando me negué prometió destruir mi carrera académica. Gabriela escuchaba atónita. ¿El abuelo de Lupita intentó sobornarme para que yo no naciera? Ricardo se enfrentó a su padre, continuó Mercedes, pero el precio fue alto, su desheredación. Acordamos mantener todo en secreto. Él te reconocería cuando fuera económicamente independiente, pero entonces ocurrió el accidente. Ahí decidiste seguir con la mentira, concluyó Gabriela con amargura. Era más sencillo, admitió Mercedes con vergüenza. Había construido toda una narrativa del padre ausente. Confesar la verdad significaba admitir años de engaños. Además, los Fuentes nunca mostraron interés en conocerte. Hasta ahora. Emiliano dice que no sabía de mi existencia. Probablemente sea cierto. Augusto Fuentes era experto en enterrar secretos familiares, y después de la tragedia que sufrió Emiliano, dudo que tuviera energía para investigar los asuntos pendientes de su hermano. La mención de la tragedia despertó la curiosidad de Gabriela. ¿Qué le ocurrió exactamente? Lupita me ha contado fragmentos, pero nadie parece querer hablar del tema directamente. Mercedes cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas. Hace 15 años, su esposa Isabel y su hija Mariana sufrieron un terrible accidente en la carretera a Cuernavaca. Emiliano había cancelado unas vacaciones familiares por una reunión de negocios urgente. Isabel decidió ir adelante con la niña. Nunca llegaron a su destino. Dios mío, murmuró Gabriela. La culpa debe haberlo destrozado. Lo transformó completamente. El hombre cálido y bromista que recordaba de los tiempos de 1960, Ricardo se convirtió en una máquina de hacer dinero, sin vida personal, sin alegría, hasta que encontró a Lupita. En la mansión Fuentes, mientras tanto, Emiliano enfrentaba la crisis empresarial más grave de su carrera. Reunido con su equipo legal y financiero en la biblioteca, analizaba las opciones disponibles. La oferta de construcciones globales es técnicamente impecable, explicaba Roberto Cifuentes, su director financiero. Pagarían un 30% por encima del valor actual de mercado de nuestras acciones. En términos puramente económicos, es una oferta que cualquier junta directiva aprobaría. Pero las condiciones son inaceptables, intervino María Elena Saldívar, su abogada principal. La cláusula de exclusividad personal que exigen es legalmente cuestionable. Están condicionando un acuerdo corporativo a decisiones de su vida privada. Javier Mendoza les ha convencido de que mi distracción familiar perjudicaría la transición, respondió Emiliano con amargura. Es su manera de asegurarse que pierdo en ambos frentes.
Si acepto, debo abandonar a Lupita y su familia cuando más me necesitan. Si rechazo, la empresa que construí durante 3 décadas podría desmoronarse. Hay otro problema, añadió Roberto con expresión grave. Los tratamientos de doña Mercedes en la Clínica San Ángel cuestan aproximadamente 1.5 millones de pesos mensuales. Si la empresa entra en crisis, mantener ese nivel de atención médica sería imposible, completó Emiliano. Lo sé perfectamente. El dilema ético lo atormentaba. ¿Cómo elegir entre el imperio que había construido, del que dependían miles de empleados, y la familia que acababa de encontrar? ¿Cómo decidir entre la salud de Mercedes y el bienestar de Lupita? La respuesta llegó inesperadamente, en forma de una tormenta tropical que azotó Ciudad de México esa misma noche. Lupita, que se había adaptado sorprendentemente bien a la vida en la mansión, entró corriendo a la biblioteca con expresión de pánico. «Señor Emiliano, la biblioteca de Santa María está inundándose». El empresario la miró confundido. «¿Por qué te preocupa tanto ese edificio abandonado, pequeña? Ya no vives allí». «Mis tesoros», exclamó la niña con desesperación. «El álbum de fotos de la abuelita, las cartas, los libros que me regaló, todo está allí bajo la tabla suelta, y también hay algo importante que nunca le mostré». Sin pensarlo 2 veces, Emiliano ordenó preparar su vehículo todoterreno. A pesar de las advertencias de Rodrigo sobre la peligrosidad de las calles inundadas, partieron hacia el viejo edificio en el barrio de Santa María. La escena que encontraron era desoladora. La antigua biblioteca, ya deteriorada antes de la tormenta, ahora sufría el colapso parcial de su techo. El agua se filtraba por todas partes, convirtiendo el primer piso en una laguna turbia. «Espera aquí», ordenó Emiliano a Lupita, pero la niña ya había saltado del vehículo y corría hacia la entrada. «Conozco el camino, sé exactamente dónde pisar». Emiliano la siguió, maldiciendo entre dientes. El interior era un caos de escombros, libros empapados y muebles destrozados. Lupita navegaba entre los obstáculos con la agilidad de quien conoce cada centímetro del lugar. «Por aquí», indicó, guiándolo hacia una sección relativamente seca en la parte trasera del edificio. «Aquí escondía mis cosas más importantes». Con dedos hábiles, la niña levantó una tabla del piso y extrajo una caja metálica sellada con cinta adhesiva. «Esta es impermeable», me explicó. «Guardaba aquí todo lo valioso». Un crujido amenazador interrumpió el momento. Parte del techo sobre ellos comenzaba a ceder bajo el peso del agua acumulada. «Debemos salir ahora», gritó Emiliano tomando a Lupita en brazos junto con la caja. Apenas habían avanzado unos metros cuando un estruendo ensordecedor anunció el colapso de la sección trasera. Emiliano protegió a la niña con su cuerpo mientras escombros y agua caían a su alrededor. Con un esfuerzo sobrehumano, logró abrirse paso hasta la salida. Ya en el vehículo, empapados y temblorosos pero ilesos, Lupita abrió la caja para verificar su contenido. El álbum de fotos, aunque húmedo en los bordes, había sobrevivido, junto con varios sobres y un cuaderno gastado. «Este es el diario de mi abuelita», explicó Lupita. «Nunca se lo mostré porque ella me hizo prometer que sería nuestro secreto». Con manos temblorosas, extrajo un sobre amarillento y se lo entregó a Emiliano. Esto es para usted. Lo he tenido todo este tiempo». Confundido, Emiliano abrió el sobre bajo la tenue luz del interior del vehículo. Era una carta manuscrita, fechada 15 años atrás, con la firma inconfundible de su hermano Ricardo. «Querido Emiliano», comenzaba. «Si estás leyendo esto, significa que algo me ha ocurrido y Mercedes ha decidido que es momento de revelar la verdad. Tengo una hija, hermano. Se llama Gabriela y lleva nuestra sangre Fuentes, aunque no nuestro apellido. Algún día tendrá sus propios hijos, que serán continuación de nuestro linaje. Te pido que, si no puedo hacerlo yo mismo, veles por ellos como lo harías por tu propia familia. Siempre fuiste el pilar moral de los Fuentes, incluso cuando fingías ser solo un hombre de negocios sin sentimientos. Sé que harás lo correcto. Tu hermano que te admira, Ricardo».
Las lágrimas nublaron la visión de Emiliano. ¿Cómo conseguiste esta carta? Abuelita me la dio hace mucho tiempo, respondió Lupita con sencillez. Me dijo que si alguna vez estaba en verdaderos problemas, debía buscar a un hombre llamado Emiliano Fuentes y entregarle esto. Pero nunca lo hice porque... ¿Por qué? Los ojos verdes de Lupita brillaron con una sabiduría impropia de su edad. Porque quería que me ayudara por quien soy, no por una obligación familiar. Quería ganarme su cariño, no reclamarlo, como un derecho. La revelación golpeó a Emiliano como una ola. Esta niña, esta pequeña guerrera que había sobrevivido sola durante 2 años, había conocido todo el tiempo su conexión familiar, pero eligió el camino más difícil, ser amada por sus propios méritos. De regreso a la mansión con la tormenta amainando, Emiliano tomó finalmente su decisión. Convocó a su equipo directivo para primera hora de la mañana siguiente y pasó la noche preparando su estrategia. Mientras tanto, en el lujoso despacho de Javier Mendoza, el ex socio recibía con satisfacción la llamada de un ejecutivo de Minamosientas Construcciones Globales. «Todo está listo, señor Mendoza», informó la voz al otro lado. «El Consejo ha aprobado la oferta final con todas sus sugerencias incluidas. Emiliano Fuentes deberá elegir mañana mismo o firma la fusión renunciando a cualquier custodia de la menor por los próximos 2 años, o enfrenta una retirada masiva de inversionistas que hemos coordinado cuidadosamente». «Excelente», sonrió Javier. «Después de 15 años, finalmente veré a Emiliano Fuentes de rodillas. Ya sea que elija la empresa o a la niña, perderá algo que ama. La venganza, como el buen tequila, sabe mejor cuando se añeja lentamente». Lo que Javier Mendoza ignoraba era que en ese preciso momento Rodrigo Altamirano instalaba discretos dispositivos de grabación en su oficina, siguiendo instrucciones muy específicas de su jefe. «Déjalo hablar», había ordenado Emiliano. «Cuanto más se jacte de su plan, mejor para nosotros». La sala de juntas en el piso 40 de la Torre Fuentes resplandecía bajo la luz matinal que se filtraba por los ventanales panorámicos. Alrededor de la impresionante mesa de obsidiana negra se habían reunido los principales directivos de Construcciones Fuentes, junto con los representantes de Construcciones Globales y, por supuesto, Javier Mendoza, quien no podía ocultar su sonrisa de satisfacción anticipada. Emiliano Fuentes entró puntualmente a las 9:00, vestido con un impecable traje gris oscuro que contrastaba con la palidez de su rostro tras la noche de insomnio. Todos notaron de inmediato que no venía solo. Gabriela Suárez lo acompañaba, elegante y profesional en un sobrio conjunto negro. «Buenos días a todos», saludó Emiliano con voz serena. «Antes de comenzar formalmente esta reunión, permítanme presentarles a la arquitecta Gabriela Suárez Vidal, recientemente llegada de Barcelona, donde ha desarrollado una carrera sobresaliente en restauración de edificios históricos». Los ejecutivos de Construcciones Globales intercambiaron miradas confusas. Esto no estaba en el guión previsto. «Disculpe, señor Fuentes», intervino Herbert Miller, el CEO de la multinacional. «Entendíamos que esta sería una reunión cerrada para discutir exclusivamente los términos de la fusión». «Y lo es», confirmó Emiliano. «La presencia de la arquitecta Suárez es absolutamente pertinente para nuestra discusión, como comprenderán en breve». Javier Mendoza se removió incómodo en su silla. «No veo cómo una arquitecta, por muy talentosa que sea, pueda aportar a una negociación financiera de esta envergadura». «Paciencia, Javier», respondió Emiliano con una sonrisa enigmática. «Todo a su debido tiempo». Durante la siguiente hora, los ejecutivos de Construcciones Globales presentaron formalmente su oferta, una fusión valorada en $3.2 mil millones que posicionaría a la nueva entidad como líder indiscutible en el mercado latinoamericano de la construcción. Las condiciones financieras eran, en efecto, excepcionalmente favorables. Y ahora, concluyó Miller, el aspecto final, pero no menos importante, la cláusula de exclusividad personal. Un asistente distribuyó copias de un documento legal donde se estipulaba claramente
que Emiliano Fuentes debería renunciar a cualquier responsabilidad de custodia, tutela o relación familiar directa con menores de edad durante un periodo mínimo de 2 años. Como comprenderá, señor Fuentes, explicó Miller con tono profesional, una transición de esta magnitud requiere su dedicación completa. Cualquier distracción personal podría comprometer el éxito de la fusión. Emiliano asintió gravemente, fingiendo consideración. Entiendo perfectamente la lógica empresarial de esta cláusula, respondió. Sin embargo, me gustaría presentar una contrapropuesta. Con un gesto, indicó a su asistente que distribuyera carpetas con el logotipo de Construcciones Fuentes. Javier Mendoza fue el primero en abrir la suya, y su rostro palideció visiblemente al examinar el contenido. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz temblorosa. Mi contrapropuesta, respondió Emiliano con calma. En lugar de una fusión total, sugiero una alianza estratégica con enfoque social. Construcciones Fuentes mantendrá su autonomía, pero colaborará con construcciones globales en proyectos específicos, comenzando con el Centro Educativo y Cultural Santa María. Las carpetas contenían planos arquitectónicos detallados para un impresionante complejo que se construiría exactamente donde antes se alzaba la decrépita biblioteca que acababa de colapsar. Los planos que están viendo, continuó Emiliano, son obra de la arquitecta Suárez, quien además de su talento indiscutible, tiene una conexión personal con este proyecto. El centro incluirá una biblioteca de última generación, aulas de formación tecnológica, espacios culturales y una clínica pediátrica. Miller estudió los documentos con expresión escéptica. Señor Fuentes, con todo respeto, no veo cómo este proyecto benéfico se alinea con los objetivos corporativos que hemos estado discutiendo. Responsabilidad social corporativa, intervino Gabriela con voz firme. El futuro de la construcción no está solo en levantar edificios más altos, sino en crear espacios que transformen comunidades. Este centro sería el proyecto piloto de una nueva visión para Construcciones Fuentes, que podría beneficiar enormemente la imagen global de cualquier empresa asociada. Javier Mendoza recuperó la compostura y soltó una risa despectiva. Esto es absurdo. Han convertido una negociación de miles de millones en una campaña de caridad. Los inversores que he reunido esperan rendimientos concretos, no buenas intenciones. Respecto a esos inversores, respondió Emiliano, haciendo una señal a Rodrigo Altamirano, quien esperaba discretamente en la puerta. Creo que deberían escuchar esto antes de tomar cualquier decisión. Rodrigo activó una grabación en el sistema de audio de la sala. La voz inconfundible de Javier Mendoza llenó el espacio. Después de 15 años, finalmente veré a Emiliano Fuentes de rodillas. Ya sea que elija la empresa o a la niña, perderá algo que ama. La venganza, como el buen tequilo, sabe mejor cuando se añeja lentamente. Un silencio sepulcral siguió a la grabación. Los ejecutivos de Construcciones Globales miraban ahora a Javier Mendoza con evidente disgusto. Hay más, añadió Emiliano. Documentación detallada sobre cómo el señor Mendoza ha manipulado artificialmente las acciones de mi empresa, coordinado retiros estratégicos de inversores basados en información privilegiada, e incluso realizado denuncias falsas a servicios sociales. Todo por venganza personal. Miller se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Señor Mendoza, ¿estas acusaciones son ciertas? Javier, acorralado, optó por la ofensiva. Por supuesto que busco venganza. Este hombre destruyó mi carrera, me expulsó de la empresa que ayudé a construir, todo por un pequeño malentendido contable. ¿Llamas malentendido contable a desviar 50 millones de pesos a cuentas personales en Islas Caimán?, replicó Emiliano. Te di la oportunidad de retirarte discretamente en lugar de presentar cargos criminales. Una cortesía que ahora me cuestiono. Miller cerró su carpeta con un golpe decisivo. Creo que debemos reconsiderar nuestra posición. Construcciones Globales no se asocia con quien utiliza tácticas tan cuestionables, señor Mendoza. En cuanto a su propuesta, señor Fuentes,
Aunque no era lo que esperábamos, el proyecto tiene mérito. Sugiero una pausa en nuestras negociaciones mientras evaluamos este nuevo enfoque. La reunión concluyó con un Javier Mendoza humillado, abandonando la sala entre murmullos de desaprobación y los ejecutivos de construcciones globales solicitando una reunión privada con Emiliano para las siguientes semanas. Cuando todos se marcharon, Gabriela miró a Emiliano con admiración. «Has arriesgado todo por nosotras». «No», respondió él con serenidad. «He redescubierto lo que realmente importa. El dinero, el poder, los edificios, todo eso puede reconstruirse. Una familia, no». 3 meses después, bajo un radiante sol primaveral, una multitud se reunía en el solar donde antes se alzaba la vieja biblioteca de Santa María. Una tarima engalanada presidía el evento. La ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro Educativo y Cultural Lupita Suárez. Mercedes Vidal, en silla de ruedas pero con los ojos brillantes de lucidez, ocupaba un lugar de honor. Su recuperación había asombrado al equipo médico. Aunque nunca volvería a caminar, su mente había recuperado toda su agudeza intelectual. A su lado, Gabriela, elegante en un traje sastre color turquesa, supervisaba cada detalle como la flamante directora de proyectos sociales de Construcciones Fuentes. Y en el centro de todo, radiante con un vestido blanco y una trenza adornada, con flores, Lupita observaba maravillada cómo su nombre quedaría para siempre, vinculado a un espacio de esperanza para otros niños vulnerables. Emiliano Fuentes, transformado por dentro y por fuera, se acercó al micrófono. El hombre adusto y frío había dado paso a alguien que sonreía abiertamente, con el cabello ligeramente más largo y la postura relajada de quien finalmente ha encontrado paz. «Hoy no celebramos simplemente la construcción de un edificio», comenzó. «Celebramos la reconstrucción de un hogar, de una familia y de un corazón que creía haber perdido la capacidad de sentir». Su mirada recorrió a las 3 generaciones de mujeres que habían transformado su existencia. Mercedes, conexión con su hermano perdido. Gabriela, la sobrina que nunca supo que tenía y que ahora aportaba su talento a la empresa familiar. Y Lupita, la niña que con su coraje y dignidad le había recordado que la verdadera herencia no está en los edificios que construimos, sino en las vidas que tocamos. Este centro, continuó, nacido de la tormenta que destruyó una biblioteca abandonada, será un faro para niños que, como Lupita, merecen una oportunidad. Porque todos merecemos segundas oportunidades, incluso aquellos que creemos haberlo perdido todo. Entre aplausos, Emiliano invitó a Lupita a unirse a él para colocar simbólicamente la primera piedra. La niña, con la solemnidad que la caracterizaba, se acercó llevando una pequeña caja metálica. «¿Qué has puesto ahí, pequeña?», preguntó Emiliano en voz baja. «Nuestros tesoros», respondió ella con una sonrisa. «Una foto de mi abuelita con su poeta, otra de mi mamá en su graduación y una suya con su esposa e hija. Porque todas esas personas nos ayudaron a llegar hasta aquí, aunque algunas ya no estén con nosotros». Con lágrimas contenidas, Emiliano asintió. Juntos, depositaron la caja en el hueco preparado y colocaron la primera piedra sobre ella. Las semanas siguientes, la noticia de la transformación de Construcciones Fuentes causó revuelo en el mundo empresarial. La nueva orientación hacia proyectos con impacto social, lejos de ahuyentar a los inversores como Javier Mendoza había predicho, atrajo un nuevo tipo de capital. Construcciones Globales finalmente propuso una alianza estratégica, sin cláusulas, personales restrictivas, que permitiría expandir el modelo del Centro Santa María a otras ciudades latinoamericanas. Javier Mendoza, mientras tanto, enfrentaba múltiples demandas por manipulación de mercado y uso de información privilegiada. Su venganza soñada se había convertido en su propia destrucción. En la renovada mansión Fuentes, ahora llena de vida y risas, la familia celebraba la Navidad. Mercedes, sentada junto al piano, escuchaba emocionada a Lupita interpretar villancicos que Emiliano le había enseñado.
Gabriela, con planos extendidos sobre una mesa lateral, discutía animadamente con su tío sobre el diseño de la próxima fase del centro educativo. Doña Consuelo, el ama de llaves que había servido fielmente durante décadas, observaba la escena con lágrimas de alegría. «Finalmente hay luz en esta casa», murmuró para sí misma, después de tantos años de oscuridad. Más tarde, cuando todos se habían retirado a descansar, Emiliano permaneció solo en la biblioteca. Sobre la chimenea había colocado una nueva fotografía familiar junto a la de Isabel y Mariana. En Mindobeti, ella, 4 rostros sonreían a la cámara. Mercedes, Gabriela, Lupita y él mismo, unidos por lazos que trascendían la sangre. «Tenías razón, Ricardo», susurró a la memoria de su hermano. «Siempre tuviste razón sobre lo que realmente importa». Afuera, los primeros copos de nieve de la temporada comenzaban a caer sobre Ciudad de México, cubriendo con un manto blanco los cimientos del Centro Educativo y Cultural Lupita Suárez, símbolo del renacimiento de un hombre que había descubierto que el verdadero éxito no se mide